Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Mora, el realista, compartiendo información importante que no te puedes perder. Bueno, hace un par de días atrás estaba comentando un poco los motivos que me traen acá a compartir un mensaje, porque yo, claro, calculando, uno se puede convertir en esclavo del contenido o del mensaje, porque tiene que publicar, etcétera. Yo todavía no me puedo sentar para programar un horario de publicaciones o sentarme, etcétera, porque no tengo los recursos ni las capacidades todavía para poder sentarme en un lugar y dedicarme, bueno, a hacer contenido, crear la web. Bueno, el tema es que la otra vez comentaba sobre un concepto que yo no tenía idea que se me olvidó el nombre, se llama anatocismo. Ya, el anatocismo, ¿qué es lo que es el anatocismo? Es que cuando uno pide un préstamo en el banco, ese préstamo le da, ¿cómo es la weá? Tiene intereses, pero si uno llega a atrasarse en la deuda, esa deuda, no sé si automáticamente o al repactarla, genera más interés. Entonces, en el fondo, creo que es interés sobre interés. Entonces, yo como realista, que busco siempre las mejores soluciones en lo político, económico, social, comunicacional, espiritual, eh, en la parte económica lo que da resultado es el liberalismo clásico. Y ese, digamos, incluso los comunistas, digamos, de China, ellos también implementaron el capitalismo liberal. Por lo tanto, eso es lo que da resultado. ¿Ya? Eso es lo que da resultado. Entonces, como realista, en esa parte, digamos, yo lo defiendo. Eso es lo que defiendo yo en esa parte. Ahora, en otras áreas, no sé, por lo político, por ejemplo, no podría ser tan tajante en defender eso, pero sí en lo económico, porque lo económico, digamos, eso es lo que da resultados. Y la muestra es que, por ejemplo, los comunistas, los chinos comunistas, implementaron el capitalismo en algunas de sus regiones. Si ustedes ven, por ejemplo, buscan Shanghai de noche en Google, se dan cuenta de que, bueno, es una ciudad extremadamente desarrollada. Bueno, eh, a ver, quiero ordenar un poco la idea. El anatocismo. ¿Por qué la otra vez comentaba sobre el anatocismo? Porque es una cuestión que yo lo vi publicado en las redes en alguna parte, en la parte cuando fue el tema de octubre de 2019, la revolución, apareció uno de los fue escrito, digamos, en una parte y lo publicaron en redes sociales, no al anatocismo. Entonces uno podría decir, bueno, la izquierda está contra el anatocismo, pero resulta que desde el punto del liberalismo clásico y la parte económica, eso también está contra el capitalismo liberal, porque como nosotros en estos momentos estamos en un sistema que está respaldado en deuda y además el dinero está respaldado en deuda y además es un dinero que responde a los intereses políticos, lamentablemente ese dinero pierde valor, pero además cuando se piden préstamos está este tema del anatocismo, por lo cual el anatocismo es una injusticia que se puede combatir implementando un sistema sano en la economía. Y el sistema sano en la economía es lo que lo acabo de decir, el capitalismo liberal. ¿Qué significa el capitalismo liberal? Que hay un gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Un gobierno limitado en funciones, poder y recursos. ¿Qué significa esto? Que el Estado se encarga solamente de sus únicas y propias funciones, que son seguridad, justicia y algunas obras públicas. O sea, seguridad de lujo. No solamente policías bien equipadas, una defensa adecuada con, no sé, campos minados, toda la cuestión alrededor, todo como corresponde, sino que además una policía que está bien equipada y que tiene las atribuciones para poder actuar. Eso en cuanto a la seguridad. En cuanto a la justicia, una justicia que realmente funciona para todas las personas, no solamente para algunos, y esa justicia, digamos, también tiene que ver con la justicia de paz que se da a nivel municipal. Que hoy día podemos ver, por ejemplo, qué cosa, hay una justicia privada que es la mediación, por ejemplo, familiar, pero también podría darse en las mediaciones que hay entre empresarios, emprendedores, etcétera. Entonces, una justicia que realmente es justa y no solamente para algunas personas.
Y en cuanto a las obras públicas, obras de infraestructura física, solamente aquellas que los privados no puedan realizar. Por ejemplo, una desaladora, un privado no la puede realizar. Pero si hay privados que compraron una parcela y quieren hacer un camino de tercera clase, obviamente que esa cuestión la pueden hacer. Un puente yo creo que tampoco un privado lo puede hacer, etcétera. Esas son las funciones del gobierno civil, como se conoce hoy día como Estado. Ahora, todo el resto de las funciones pertenecen a los ciudadanos, porque por ejemplo yo, si me quiero preocupar de mi educación, me preocupo yo de mi educación. Yo me educo a mí mismo o educo a mis hijos. La salud, por ejemplo, si yo me nutro bien, me alimento bien, descanso, converso cosas que son elevadas, me preocupo de ver la belleza, la bondad, la verdad, las cosas, etcétera, yo voy a ser una persona sana. Pero si yo, digamos, no me preocupo de mi salud y ando viendo programas o, no sé, desorden, en el fondo, caos, eso me va a afectar a mi salud. Ahora, el tema de la sanidad es otro tema. Una cosa es la salud, otra cosa es la sanidad. La sanidad, claro, la sanidad es un tema público y la salubridad, sobre todo la salubridad también es un tema más que público, porque la salubridad es cuando, por ejemplo, hay pandemias, epidemias, las pandemias que son grandes, o ataques, por ejemplo, químicos bacteriológicos. O sea, hay un ataque, y esto en Chile, por ejemplo, está la tecnología, la cosa es que nosotros no sabemos estas cosas. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de compartir con científicos que, no sé, pues tenían plantas, que esas plantas se colocaban en un lugar abierto y podían intoxicar a la gente. Y eso se está investigando a nivel universitario, y eso son armas biológicas. Químicas también, pues esas químicas ya son ya desarrolladas, digamos, y la energía nuclear que nosotros siempre decimos, ay, que Chile podría hacer energía nuclear, podría tener, no sé, pues, energía eléctrica para, no sé, a través de la energía nuclear. Nosotros tenemos dos plantas nucleares. Yo conocí la de una que está fuera de Santiago, y bueno, por internet uno puede encontrar la que está en La Reina, el CENE, Centro de Energía Nuclear. Bueno, así que bueno, todo eso yo se lo comento porque la última vez cuando yo publiqué esta cuestión, un live, yo hablé del anatocismo, y el anatocismo es el interés que se genera sobre interés, y una cuestión injusta que se soluciona. ¿Cómo? Se soluciona eliminando el Banco Central, que es un punto del manifiesto comunista de Marx y Engels en 1848. En ese manifiesto aparece bancos centrales, educación estatal, impuesto a la herencia, impuestos progresivos, transporte público, etc. Ahora, aquí hay que diferenciar, por ejemplo, que lo estatal de lo privado, porque lo privado también incide en lo público. O sea, si tenemos ciudadanos que son educados, eso también va a incidir en lo público, que no van a rayar, por ejemplo, el transporte público. Si uno, por ejemplo, va a una micro Transantiago, generalmente la puede ver rayada o con defectos, digamos, que se han hecho artificialmente. Entonces ahí, por ejemplo, usted tiene, por ejemplo, la diferencia entre tener ciudadanos educados y mal educados o no educados. Y eso también, obviamente, en lo privado se puede hacer. Y obviamente que la gente que tiene más recursos, ¿a dónde prefiere llevar a su hijo a la educación? A la educación privada. La salud también. ¿A dónde uno prefiere ir? ¿A una clínica o a un hospital público? ¿O a un hospital estatal? Porque lo privado, y aquí, por eso que insisto, lo privado también incide en lo público. Así que, bueno, eso más que todo quería hablar. No sé cuánto tiempo llevo acá, pero me gustaría si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Si alguien está en desacuerdo, también yo invito a que lo coloquen, porque también yo aprendo con esto. Yo al publicar estas cosas voy aprendiendo, me voy dando cuenta también de mis falencias, mis defectos, cosas que tengo preconcebido. Por ejemplo, el anatocismo no me lo sabía de memoria, ese concepto. Y tampoco me lo sé tan bien, así que a lo mejor voy a tener que crear buscar bien la palabra anatocismo, ver personas, no sé, economistas que sepan del tema, y a lo mejor hacer una publicación, pero específicamente de anatocismo, porque no me lo aprendí muy bien, porque dice que es generar interés sobre interés, pero parece que uno podría defenderse del anatocismo, por ejemplo, uno podría defenderse del anatocismo informándose bien, por ejemplo, viendo las cláusulas del préstamo.
yendo a lugares donde uno pueda, digamos, tener mejores intereses. Yo, por ejemplo, todavía no tengo idea cómo funcionan las APB. Dice que son 15% al año, que te dan 15% al año. La otra vez el diputado Gonzalo Carrera decía que lo mejor es adquirir una APB con una entidad privada y no con una entidad FP, sino con una entidad privada. No sé qué significa eso, tengo que verlo también. Bueno, y ahí todo este tema online. Pues bueno, y entra un tema, el tema de Javier Milei, porque Javier Milei estuvo fomentando una criptomoneda que se desplomó, y tenemos a Johannes Kaiser, que también en algún momento promovió un banco internacional, que también, bueno, él después publicó ahora hace poco diciendo que él, con la información que tenía a mano, él había promovido eso, y cuando ya se dio cuenta que no era correcto, él se retiró y dijo que no había que contratar eso. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque uno también puede cometer errores, pues, obviamente. Pero en este caso, lo de Javier Milei es más criticable porque él es un presidente, él es un jefe de Estado. Él critica el Estado porque los anarquistas, digamos, critican el Estado, sea anarquista de izquierda, como un anarcocomunista, o un anarcocapitalista que es un anarquista de derecha, critican el Estado. Pero resulta que él se presentó a presidente, o sea, ahí tenemos un punto que es criticable. Este tema, si ustedes lo ven, lo buscan en las redes sociales, yo hace tiempo lo critiqué, pero después no quise insistir porque, bueno, como hay gente que es caudillista y busca líderes mesiánicos, claro, ahí encontraron a Javier Milei, o el tema de Trump, o el tema de Bukele también, porque son líderes mesiánicos que creen que van a solucionar los problemas, y la verdad que si no se implementan medidas como las 3 modernizaciones, que es un cambio en la persona, en la comunidad y el gobierno, donde la persona tiene salud, educación, pensiones privadas 100% y de calidad, donde la economía es un mercado libre para todas las personas, no solamente para los amiguetes del tirano turno, y el gobierno es un gobierno civil que tiene solamente 6 ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa Exterior, Hacienda, Justicia, Desarrollo Social, donde el desarrollo social se entregan los bonos para o cheques o voucher en educación, sanidad y pensiones. No va a tener un cambio. Entonces, por mucho que salga un Milei que diga no, que vamos a hacer cambio, etcétera, pero no lo vas a hacer realmente. No privatiza 100% la educación, no privatiza 100% la sanidad, no privatiza 100% las pensiones, no devuelve la cultura, el deporte, la ciencia a los ciudadanos. Milei puede hablar muchas cosas, pero al final realmente no está promoviendo una alternativa que sirva, pues. O si ve un Bukele, por ejemplo, que también, porque es extremadamente fuerte con el tema de seguridad, pero resulta que él es un izquierdista, digamos, que promueve una medida de derecha, que es la de seguridad. No sirve mucho, porque las medidas tienen que ser integrales. No sirve algo así como cortito, como limitado, tiene que ser algo integral. Así que eso, estimados. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere subir. No sé si hay alguna pregunta, no he visto ninguna pregunta. Eso es todo, pues, señores. Me gustaría también hablar de que yo hace un tiempo atrás les hablé de... ¿Cómo se llama esta cuestión? Cuando estaba el tema de las pensiones. Estaban hablando del tema de las pensiones, que la cuestión, que los de izquierda decían que iba a mejorar las pensiones, ya los de derecha decían que iba a quedar la embarrada en Chile y todo. Bueno, ambos mienten, ambas partes mienten, porque la verdad es que el sistema ya está destruido. O sea, lo que había cuando vuelve la democracia, que eran pensiones que realmente, por ejemplo, la AFP pagaban por las pérdidas, eso se destruyó con los gobiernos democráticos. Y la derecha que dice que se va a cambiar y todo lo que... Eso es mentira, porque ellos también son parte del sistema. Ellos defienden un sistema que es injusto, un sistema que dice que... Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que... si fueran realmente de derecha, ¿qué es lo que promoverían el tema de las pensiones? Abrir el mercado de las pensiones a una competencia real, internacional y nacional, igual que la banca. ¿Por qué la banca estuvo tantos años? ¿Por qué la ley de bancos estuvo tantos años guardada en el cajón? Porque no les conviene cambiar el sistema y mejorar el sistema para que la gente tenga calidad de vida. Aquí los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Ese es el sistema. Entonces, para poder cambiar eso, se requieren 3 modernizaciones.
la persona, la comunidad, el gobierno. La persona tiene que cambiar su mentalidad y darse cuenta que hay cosas injustas que se deben cambiar, pero también entender que si no mejora su mente, su cuerpo y sus emociones, eso es lo primero. No puede solucionar lo político porque está podrido eso, está asqueroso. Lo económico también porque está lamentablemente intervenido. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la persona? Entender mentalmente, y eso se hace a través formándose, estudiando filosofía, estudiando política, ciencia política, arte político, economía, dándose cuenta de todo lo que parte de las cosas que les voy hablando, y reflexionarlo, principalmente reflexionarlo, cómo le afecta a la persona. Así la persona puede defenderse. Las tres movilizaciones en el fondo son para que la persona se pueda defender, porque no va a haber un cambio. Los políticos no quieren soltar la teta estatal, son millones de millones, riqueza pero total. Entonces no van a soltar esa weá, los de izquierda y de derecha, que en el fondo para mí son todos de izquierda, son todos revolucionarios. Incluso Johannes Kaiser, yo lo apoyo a Johannes Kaiser, pero lamentablemente los que se dicen de derecha siguen siendo revolucionarios. De aparte que lo que yo les he planteado. Bueno, como ya el tema político, yo lo tengo claro que la cuestión no va a cambiar. Uno con las tres movilizaciones que lo que hace, entiende mentalmente que uno tiene que preocuparse de su mentalidad, estar sano, su cuerpo, salud, nutrición, descanso, dormir la hora adecuada, hacer deporte, etc. Y emociones. Por ejemplo, yo hace poco, esa agua es muy... Le regalé a un niño de 8 años, de 11 años, un libro que se llama mi primer libro de emociones. Porque los adultos no tenemos claridad sobre las emociones. Las emociones y los sentimientos. Las emociones, por ejemplo, son cosas momentáneas, los sentimientos son cosas permanentes. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante tenerlo claro, pues. ¿Qué es lo que es la rabia? ¿Qué es lo que es la alegría, la tristeza? Todas esas cosas, por identificarlas. Entonces, eso son parte de las emociones. Entonces, tres movilizaciones ayuda a defendernos de los terrenos de turno. En ese ámbito, cuando yo entiendo que mi cambio es mental, cuerpo y emociones, yo me doy cuenta que tengo que preocuparme de esas cosas primeramente antes de preocuparme de poder impactar la comunidad, porque ahí hay leyes malas que ya están funcionando y el gobierno que ya estamos hablando que hay que tener un partido político para poder hacer un cambio. Entonces, como tú, para todas esas cosas hay que tener plata, tienes que hacer plata, tener tu mentalidad y todo. Entonces ahí está el tema del negocio de Herbalife, que a mí me motiva a hacerlo porque veo que es una alternativa que de poca inversión y requiere formarte y entrenarte y claro, porque compras un producto barato y lo vendes más caro. Así de simple. Se inicia el cierre de puertas. Disculpe. Se inicia el cierre de puertas.